En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo darle una restauración y mantenimiento a estos mocasines de la marca de Gucci, que te voy a poner mejores tomas aquí a continuación en la pantalla. Si eres nuevo en mi canal, te comento brevemente, este es un canal enfocado 100% al mundo de la zapatería, enfocado principalmente en limpiezas o en shoe shines y en reparaciones. Y en el caso particular de este video, el día de hoy este cliente pues me trajo estos zapatos que están bastante sucios, y es lo que me voy a dedicar a hacerle una limpieza a estos zapatos. La persona que me trajo estos zapatos me estaba comentando que usó estos mocasines de Gucci en una boda. Por lo tanto, cuando los utilizó estaba en un lugar, en un ambiente abierto. Por lo tanto, él estaba caminando sobre pasto húmedo, que al momento de caminar en pasto húmedo es lo mismo que caminar en lodo. Por lo tanto, sobre todo la parte de abajo, los laterales del cuero de estos zapatos quedaron muy ensuciados con esta tierra mojada que se convierte en lodo seco en los zapatos, por lo cual pues tiene un aspecto, obviamente pues ya se ve muy desgastado, lo cual pues es lo que vamos a hacer en este video. Pues te voy a mostrar de qué manera restaurar esta suciedad que tiene acumulada para que los zapatos se vean como nuevos. Muchos aficionados a la zapatería tenemos esta tiribilla de usar los zapatos por miedo a que se estropeen o se ensucien en algún lugar. Por ejemplo, que pisemos un charco de lodo o algún caso similar a lo que le pasó a estos mocasines. A lo cual pues yo te recomendaría, si eres nuevo en el mundo de la zapatería, te invito a que le pierdas este miedo a usar y a disfrutar tus mejores zapatos, pues los zapatos fueron hechos para eso, para usarse y para disfrutarse. Si les llega a suceder algo como le sucedió a estos mocasines, no importa, no pasa absolutamente nada. Si se ensucian, si se raspan, si se rayan, no pasa nada. Siempre hay maneras para resolver, para restaurar estas cosas que le suceden a los zapatos. Sin embargo, en el video del día de hoy vamos a darle su retocada a estos mocasines para que veas de qué manera, cómo van a quedar como nuevos después de todo el procedimiento. Así que es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, de acuerdo. El primer paso, como siempre, lo primero que vamos a hacer antes de iniciar cualquier procedimiento es retirar todo el polvo que esté acumulado en la superficie con el cepillo de bolero. Esto es lo primero que vamos a hacer. Ahora, estoy 100% seguro que este cepillo, que la suciedad acumulada en este zapato es demasiado intensa. Estoy seguro que el cepillo no va a tener la capacidad de remover toda esta suciedad, pero el objetivo es remover la suciedad superficial. Posteriormente te voy a mostrar de qué manera se va a retirar el exceso de suciedad, pero en primera instancia siempre se utiliza un cepillo de bolero para remover la suciedad superficial. Así que eso es lo que vamos a empezar. Cepillo de bolero. Tal cual como lo predije en la escena anterior, el cepillo de bolero no tuvo la capacidad para remover toda la suciedad que tiene acumulado la piel en toda la superficie. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es que esta suciedad que tiene impregnada la vamos a remover con jabón de calabaza. El jabón de calabaza, en la espuma limpiadora que este jabón produce, debe de tener la fuerza suficiente para remover esta suciedad que se encuentra impregnada en el zapato. Así que lo vamos a aplicar en toda la superficie. Posteriormente con el trapo lo vamos a quitar. Si la suciedad sigue muy impregnada, es decir, después de pasarle el jabón de calabaza notamos que todavía hay suciedad impregnada, entonces le volvemos a pasar una segunda pasada de jabón de calabaza. Si todavía hay suciedad acumulada, una tercera, y así hasta que la suciedad se retire completamente. Pero por la naturaleza de la suciedad, que es lodo, estoy seguro que a la primera o a la segunda no se van a necesitar de muchas pasadas para removerla completamente, pero el jabón de calabaza tiene la habilidad, repito, su espuma limpiadora tiene la habilidad de remover completamente la suciedad que tiene este zapato. Así que, como te comento,
antes de que se seque toda la espuma limpiadora, con un trapo de algodón la vamos a remover. Y así repetimos este paso hasta que toda la suciedad quede completamente eliminada. Como puedes apreciar en estas tomas, 2 pasadas con el jabón de calabaza fueron más que suficientes para eliminar todo el lodo o toda esa mugre acumulada en la superficie, dejándolo listo para las posteriores etapas. Lo que sigue ahora es aplicar la crema de Wood Black en toda la superficie del zapato. Esta crema se aplica siempre con movimientos circulares para que pueda permear completamente en la superficie del zapato. Se aplica pequeña cantidad, como te estoy mostrando en esta toma, y esa cantidad se aplica en toda la superficie. Notarás que en algunos videos del canal a veces utilizo la tela de algodón de la marca de Wood Black, y hay videos como en este caso que aplico mis dedos. ¿En qué se basa la diferencia? La diferencia principalmente radica en que como este es un zapato que tiene hebillas metálicas, no estoy utilizando la tela, puesto que mi dedo me permite controlar, tener más precisión respecto de las zonas en las cuales estoy aplicando la crema. Por lo tanto, al aplicarlo con el dedo, pues me es muy fácil saber hasta dónde debo parar para no aplicar crema y no manchar las hebillas. Es por eso que en esta ocasión decido utilizar mi dedo y no la tela de algodón. En este zapato particular puedo apreciar que ya tiene algunos rasponcitos en la zona del tacón y en las orillas del zapato. Estos rasponcitos pues han provocado que se pierdan los colores de lo que es la orilla del zapato, que originalmente es en color negro. Por lo tanto, lo que voy a hacer es retocar esas orillas con color. ¿Y de qué manera voy a hacer esto? Simplemente es de la misma manera, con la misma crema de Wood Black, de la misma manera que lo aplico a lo que es al cuero del zapato. De la misma manera, esa crema de Wood Black la voy a aplicar en toda la orilla de cuero del zapato, para que de esa manera los colores negros de la orilla sean retocados o restaurados. Y así lo voy a aplicar en toda la superficie, es decir, en todo el tacón y en toda la orilla de cuero del zapato. Una vez puesta la piel en toda la superficie del cuero, así como en las orillas del zapato, lo que sigue es una cepillada con el cepillo de bolero para que la crema permee en toda la superficie de la piel, tanto en la piel como en las orillas del zapato. Vamos a pasar el cepillo de bolero en todas partes. Después de que el zapato haya sido completamente cepillado, lo que sigue es una fase muy importante que he visto continuamente que muchas personas se les olvida y muchas personas se la saltan. Incluso boleros profesionales he visto que se saltan esta etapa. La etapa de la cual estoy hablando es la siguiente. Ya después de haber cepillado el zapato, lo que sigue es agarrar una tela de algodón. Y lo que vas a hacer es que con esta tela de algodón enrollada en tus dedos vas a agarrar el zapato y vas a friccionar el zapato en toda la superficie. Vas a hacer fricción con tu tela de algodón. De esta manera, lo que estás haciendo al hacer esta fricción después de la fase de la crema es remover toda la crema que el zapato no haya tenido la habilidad de absorber, para que de esta manera esto te va a ayudar mucho a que el zapato, la superficie, quede completamente limpia. Ya sea si decides que esta sea tu fase final y dejar el zapato solamente con el brillo de la crema, esto te va a ayudar a que el zapato no manche, por ejemplo, si entra en contacto con tu pantalón, las orillas del pantalón, para que no se manchen con la crema. Eso es a lo que te va a ayudar esta fase.
O si decides pasar a una fase de ceras o a una fase de mirror shine, entonces te va a ayudar a que el zapato quede completamente libre para que le puedas aplicar esa fase, ya sea de ceras o de mirror shine. Te lo va a facilitar mucho. Si te saltas esta etapa, ya sea la aplicación de ceras o muy especial el mirror shine, se te va a hacer un poco más complicado. Es por eso que esta etapa es muy importante y trato de que en todos mis videos hacer énfasis en esta etapa. Así que recuerda, después de la aplicación de crema es frotar la superficie con una tela de algodón. En el caso particular de este zapato no nos vamos a quedar en la fase de crema, vamos a elevar un poco más el brillo con una capa de cera en toda la superficie. Así que lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la cera en toda la superficie del calzado y también vamos a aplicar esa misma cera en las orillas del zapato, tanto en la orilla como en el tacón. Es lo que vamos a hacer, simplemente cera en todo el zapato, superficie, lo que es cuero, y orilla y tacón, es lo único que vamos a hacer. Inmediatamente después de aplicar la cera se le pasa el cepillo de bolero para que agarre ese brillo final. Aquí es una pasada suave en toda la superficie hasta que el cuero veas que agarra una textura o más bien un brillo bonito. Es lo único que vamos a hacer en esta última etapa. Listo, de esta manera los zapatos han sido completamente restaurados y listos para ser usados y disfrutados de nuevo. Ahora, como comentario adicional te comento, si esta hubiera sido una limpieza tradicional, es decir, si el zapato no hubiera tenido tanta mugre acumulada, hubiera utilizado la loción de Boot Black, el Boot Black Too Faced Lotion, porque esta es una loción que ayuda a remover tanto ceras y cremas de boleadas anteriores, así como manchas producidas por aceites o por lluvia. Pero en este caso, como tenía mugre muy acumulada, la loción, pues yo sabía que no tenía la capacidad de removerla. Era mucho más útil la espuma limpiadora del jabón de calabaza. Es por eso que opté por el jabón de calabaza en este caso. Así que cuando tengas un caso parecido a este, que haya lodo que se haya impregnado en la superficie de tu zapato, entonces en ese caso unas cuantas pasadas con jabón de calabaza deben de ser suficientes para removerle lo que es toda esa suciedad que haya tenido el zapato, y posteriormente pues puedes aplicar de manera normal lo que son cremas y ceras o el acabado de espejo, lo que tú gustes, para que de esa manera el zapato quede completamente limpio, restaurado y como si estuviera recién saliendo de la boutique. Platícame qué te pareció, escríbeme en los comentarios qué te pareció esta restauración. Escríbeme si te ha sido de utilidad este video o si te va a ser de utilidad para algún zapato que tengas en tu colección. De la misma manera también te invito a que me regales un like a este video. De esa manera ayuda a que el algoritmo de YouTube sepa que estos videos son el agrado de las personas para que pueda ser expuesto, pueda llegar a más gente. También te comento que si tienes alguna duda relacionada a esta limpieza o cualquier duda relacionada al mundo de la zapatería, con todo gusto y con toda confianza puedes escribirme por medio de mensaje privado a mis redes sociales. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto en algún próximo video.